Y bueno, bienvenidos a este nuevo podcast de historia que, como ya saben, se llama Anillos de A y solamente lo pueden encontrar en este canal. Así que si llegaste, no olvides suscribirte. El tema de hoy van a ser los Házaros. Y para hablar de los Házaros traemos hoy a un invitado especial. Tenemos a Débora, ya la querida Débora ya la conocieron en el video anterior, y tenemos a Shai. Shai, saluda a la cámara. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Chicos, vamos a comenzar el tema, pero para entender el tema vamos a hablar primero de los Házaros. ¿Quiénes fueron los Házaros y por qué su historia es tan misteriosa? Así que, Débora, ¿tú qué piensas? ¿Por qué es tan misteriosa la historia de los Házaros? Yo creo que por su camino. Primero que todo, los Házaros fueron un grupo nómada que tuvieron su camino para llegar a ser judíos. Y ahora, Shai, ¿qué nos dices tú de eso? Bueno, a ver, los Házaros en sus últimas etapas se convirtieron al judaísmo, pero solamente la realeza, no fue una conversión masiva realmente. El tema ahí está un poco exagerado. Explícate más, desarrolla el tema. Hay una especie de teoría que dice que los judíos ashkenazíes descienden de este pueblo házaro. El gran problema es que no tenemos evidencia histórica de prácticamente ningún tipo que la apoye. Entonces es un poco tirada de los pelos. Por más que gente del calibre como Noam Chomsky lo soporte, Noam Chomsky varias veces se equivocó en su vida. Pero, para ver, tú dices que los Házaros de ninguna manera tienen conexión con los Ashkenazí de Europa. Tienen una conexión, es realmente muy chica, que no llegó a notarse. A ver, la historia del judaísmo es muy rica y ver que no hay ninguna huella de sus costumbres o de su idioma, o tal vez algo de su liturgia inclusive, nos da a pensar que no tuvieron una influencia tan grande como muchos creen. Pero escuché por ahí que hay varias hipótesis, claro, que por el comercio y entre otras razones nos dan a entender que los Házaros eran, sí... Los Házaros tuvieron su importancia histórica. Por supuesto que a la final ellos fueron los que permitieron, y me atrevo a decir que son una razón muy importante porque el cristianismo logró sobrevivir al Islam. Esto en su momento de expansión. ¿Te referís a la alianza militar que hicieron en el año 700, 600, no me puedo acordar? Con los bizantinos. Claro, bueno, sí, de alguna forma tenían que pelearse contra los sasánidas o iban a ser conquistados ellos también. No, ellos llegaron por los omeyas. Ellos llegan en el 652, fue su primer encuentro militar con la expansión del Islam. Y después del 652, pero es que primero entendamos de dónde llegan. Ellos son un grupo nómada, como dijo Débora anteriormente. Un grupo nómada que sale del este de lo que actualmente es Rusia, que son expansiones de tierra, que tú miras allá, ves el horizonte y no ves ni una montaña. Sí, mira, en esta zona se desarrolló mucho un estilo de vida nómada, pero no porque eran nómada, era débil. No, por el estilo de la tierra. Hay una explicación que dice que por el estilo de la tierra en ese tiempo, o sea, de donde ellos caminaban, por eso ellos eran nómadas, porque era fácil montar una tienda y desmontar una tienda. Exacto, eran casas rodantes. Y aparte de eso, habían estilos de animales hechos. Me refiero a que habían animales que podían caminar por esas tierras sin tener muchos problemas. Por eso dicen que ellos sí eran un pueblo nómada. Shai, ¿tú alguna vez jugaste Age of Empires? Por supuesto que sí. Quiero ver cómo me hablan de Genghis Khan y los mongoles. Y al imperio mongol tienes las chocitas esas que tú las puedes mover. Literalmente eso era. Así vivían ellos. Bueno, fue el estilo de vida de toda esa zona durante aproximadamente 1000 años, ¿sí? Es verdad. En los años 600 y píllala, en el siglo VII, hubo una gran migración. Bueno, la verdad es que comenzó, sí, podría decir que el transcurso del siglo VII, comenzó una migración de todas estas tribus del este de la actual Rusia, que eran las tribus turcas, eran varias tribus nómadas con distintas culturas, pero principalmente con una religión tipo chamánica. Sí. Tenían sus chamanes y su vaina. Y ellos empiezan a emigrar, pero ¿qué pasa? Que llegaban, por ejemplo, 3 familias. Estas 3 familias tenían una estrategia militar la berraca, principalmente porque tenían la velocidad de su lado. Como estas llanuras te dan para criar caballo, ellos tenían una fuerza militar de caballos con flechas la tremenda. O sea, no fueron los que inventaron el arco a caballo, pero sí,
Sí. Y ellos fueron los que cogieron a las poblaciones que se encuentran en la actual Hungría y las conquistan. Pero ¿qué pasa cuando las conquistan? Bueno, todo pueblo también, como se toma influencias, se influencia de otras tribus, pueblos y etcétera, y todos van tomando ciertas tradiciones. Exactamente lo que dijiste. Los húngaros se convirtieron más adelante en la civilización magiar. Exactamente lo que dijiste. Ellos absorben de otras tribus. Y como a la final ellos conquistaban grandes expansiones de tierra y la cantidad de población que ellos tenían para poblar estas tierras, para repoblar todo lo que habían conquistado, era muy mínima. Entonces ellos les permitían a los Toshabim, a las personas que vivían en este lugar, quedarse. Entonces esto hacía que a la larga terminasen asimilándose, y mucho de esto pasó anteriormente con otras tribus nómadas que habían llegado. ¿Cuáles hubo? Bueno, los kazajos que descendieron de ellos, lo mismo, se convirtieron todos en una gran confederación de grandes tribus, y lo que es muy divertido es que incluso a finales de la Guerra Fría todavía no habían resuelto alguno de esos conflictos tribales. ¿Sí? Sí. Después de que se cayó Yugoslavia se empezaron a matar por eso también. Yo por ahí estuve viendo en internet que aún hay tribus que viven de esta forma. Sí. Y es espectacular, y tú ves esas zonas y la choza. A mí personalmente me encantaría tener esa experiencia, y creo que tener esa experiencia simplemente le va a agregar mucha más información a cómo veo todo lo que pasó en esa época, porque de alguna forma así funciona mi cabeza. Yo cuando estudio, mi cabeza empieza a crear una película. Y cuando yo narro la historia, simplemente estoy narrando la película que va pasando por mi cabeza. Es espectacular. Es una de las razones por la cual más me gusta la historia. ¿Te imaginas ser uno de ellos? O sea, cabalgando ahí por... Imagínate qué se sentirá, qué habrán sentido. Yo siento que por eso a mí me encanta el tipo de viaje que es ir y aventurarse en el lugar, pero no aventurarse como hacer algo estable, sino, por ejemplo, ir a un sector de la Ruta de la Seda, que es el viaje que estoy actualmente planeando. Llegas a un sector de la Ruta de la Seda y te caminas ese trayecto de varios días, o lo haces a camello, o lo haces en una 4x4, ya, si en verdad quieres comodidades, porque también hay ese estilo de viaje de personas que somos así, pero ves con tus propios ojos, sientes con tu propia piel el calor del lugar, cómo es estar allí. Entonces cuando tú dices, no, que los pueblos nómadas del Negev llevaban las besamim, los perfumes, para acá, por esta ruta, ¿te puedes imaginar cómo en verdad era? Pero no era un viaje fácil. No era un viaje fácil. El chévere sería hacerlo en caballo. Piénsalo solamente, no sé, el punto de hacer eso todo en caballo. ¿Meter un caballo en el Negev? Sí. Pobrecito. Yo era en Hay caballo. caballos criados especialmente para el desierto. Sí, hay. Yo era en caballo. Yo ya escuché que hay caballos que se pueden entrenar para poder hacer esos trayectos. Los caballos árabes son mundialmente conocidos como ¿Sí? los mejores entre muchas cosas por eso. Sí, pues también los utilizan para otras cosas, claro. Pero no sería más chévere en camello, ¿no crees? Es que camello es lento. Y huele muy mal. Y el caballo que huele muy rico. No, o sea... Entre camello y caballo, y me quedo con el caballo. Yo también, Jai. Bueno, vamos a regresar al tema. ¿Por qué los házaros se convirtieron al judaísmo? Para mí la respuesta es muy, muy sencilla y muy lógica, pero quiero escucharlo de ustedes. Y yo creo que por qué se convirtieron al judaísmo es muy específico. ¿Por qué tal vez se convirtieron al judaísmo? Que no tenemos en ningún momento, o sea, nos dice que ellos sí se convirtieron al judaísmo, pero existieron algunos factores que nos indician a demostrarnos que ellos sí se convirtieron al judaísmo. Hay monedas con la camea de Moisés. Hay temas de comercio. En el siglo IX encontramos ya en la zona cosas, simbología judía y demás. ¿Qué siglos? Siglo IX. 9. Ya, para el final. Hay sí Para temas los de últimos comercio. 150 años de la historia házara, encontramos que hubo una conversión masiva al judaísmo. Ahora, las personas, yo siento que eso lo usan mucho para decir, no, que los házaros no tienen conexión con la tierra de Israel porque se convirtieron al judaísmo en masas. Pero yo lo veo de una forma más completa. Si yo meto cómo funciona una sociedad a la imagen y no solo la información así como está escrita, puedo comprender un poco más. ¿A qué me refiero? Las personas no nacen un día no se despiertan un día diciendo, guay, hoy quiero que me corten el pene.
no funciona así. Porque a la final una circuncisión es algo que hoy en día no es fácil hacerlas en personas mayores. Y ahora imagínate, de repente un pueblo se para un día y dice, quiero que me corten el pene. No es tan fácil. Sabes que yo de cierta forma tengo una opinión. ¿Por qué? Ellos buscaron la forma de unirse a un pueblo, digo así, para, o sea, no volverse más grandes en pueblo, pero para que tuvieran más aliados. Pero no es aliados, es... Eso, vos lo que te referís es a que fue por cuestiones de geopolítica, para Sí. hacer básicamente un contrapeso con el imperio sasánida entre los bizantinos que eran sus aliados. Sí, eso. No tenemos suficiente evidencia para eso. A ver, si vos lo ves desde afuera, Eso fue lo que pasó. es lo que te Yo- da a pensar. Sí, Es lo pero, que Pero pasó. nos faltan todos los pero yo papeles sobre empecé eso. mi frase con yo pienso que. No, Es lo que nos pasó. falta mucha evidencia. Es posible totalmente, pero ¿cómo lo demostramos? Solamente en la historia, básicamente. A nivel, podemos decir que fue lo que pasó. Y yo tengo... Eso es lo que pasó. A la Porque final- si no, ¿dónde está el resto de toda la historia? Siempre cualquier pueblo, a lo largo de toda la historia, incluso muchísimo tiempo después de desaparecer, deja huellas. En la Pero a la comunidad. final, si lo vemos hoy, lo estudiamos, vemos que el pueblo sirvió como punto neutro entre los bizantinos y el imperio islam. Ujú. Ujú. ¿Qué me refiero? Por medio de ese pueblo era que se realizaba el comercio, por medio de ese pueblo es que se realizaba toda interacción entre los bizantinos y los musulmanes. Ujú. Y también sabemos, porque lo vemos, que el imperio bizantino sabía eso. Tanto que el imperio bizantino no se opuso al imperio házaro Al contrario, fueron aliados. hasta que aparecieron los rus en la imagen. Al momento que aparecen los rus, los bizantinos tienen a otra persona, además de los házaros, y teniendo en cuenta que los bizantinos no gustaban mucho de los judíos, simplemente 1 más 1, 2. Y ahora mi pregunta es, ¿a qué opinan ustedes de Házaro y Escanasí? Shai es Ashkenazí. Shai, ¿Me dinos preguntas? tú, ¿crees que tienes una venita que Házaro nos por ahí. dice? Es difícil. Tiene porque cara de Hazard. Si vos pensás la historia judía completa, no se llega hasta ahí en ese momento. Las dos Sí. grandes divisiones que tenés entre el judaísmo, entre sefaradíes y ashkenazíes, la gran diferencia es que simplemente unos migraron para un lado y otros para el otro. Pero ¿cuál es el otro? Bueno, Sabemos. si dejás terminar, capaz lo aclaro. A ver, tenés muchísima más evidencia histórica sobre el paso de los judíos, por ejemplo, por Francia. Una parte de ellos después se fue para el lado de Portugal y España, otros siguió hacia el este. Alemania, Polonia, algunos llegaron hasta lo que ahora se conoce como el Imperio Házaro. Sí, tenés también evidencias de ciertas poblaciones judías en esa zona en el año 600. Pero de ahí a que ellos hayan formado comunidades grandes, eso es otra cosa completamente distinta. ¿Por qué? Porque, primero de todo, muchos eran nómadas. No necesitas comunidades grandes, necesitas una comunidad que se lleve bien con las personas de poder. Las personas de poder tomen la decisión por política, motivados por lo que sea, de realizar una conversión masiva de todo el imperio, y que el momento en que se realice la conversión masiva de todo el imperio, lógicamente no hay ningún problema con empezar a revolverse, Bueno, pero pará porque... y que la población pequeña años. simplemente se haya reproducido en 150 años con Nos toda faltan esta población. 400 años Listo. todavía, vamos por partes. Vos querés hablar de los orígenes de un pueblo, dale, pero si vos te vas hacia el final en el medio te perdés todo el desarrollo. A ver, esas poblaciones judías nunca llegaron realmente a prosperar o a ser realmente grandes como para tener importancia en eso. Muchísimas simplemente desaparecieron en el tiempo o se las llevaron puestas todas las tribus túrquicas nómadas de la zona. Que, a ver, sedentario contra nómadas, es complicado el asunto. Si no, bueno, fíjate con Gengis Khan lo que hizo, el tipo se llevó puesta a media Europa y lo único que tenía eran arcos y caballos y del otro lado había castillos. ¿Cómo lo explicás? Bueno, es muy difícil pelear contra esa gente. A ver, si vos querés explicar que el origen de todos los ashkenazíes vendría a ser desde los házaros, estás básicamente ignorando 1000 años de historia. Yo no estoy diciendo que el origen de los Ashkenazí tiene que ver con los házaros. Ah, ok. Tú estás intentando entender esto como que es o es. Pueden ser las dos. ¿A qué me refiero? Ya existía, al momento que existen los házaros por acá, ya existían comunidades judías en la parte de la Germania antigua, y simplemente cuando el imperio házaro desaparece en el siglo X, las personas, algunas se convierten al Islam,
otras se convierten al cristianismo, otras que el judaísmo se había vuelto parte de sus vidas y no quieren deshacerse de eso, porque aunque se hayan convertido, vivieron 150 años como judíos. ¿Y los marcadores genéticos? Había comunidades judías pequeñas en la zona que simplemente se revolvieron. Pero ¿y los marcadores genéticos a dónde están? Actualmente, según los estudios genéticos que se han realizado en los últimos años, no se ha encontrado una descendencia directa a, pero no podemos decir, ok, esto es de una sola línea. Puede ser, yo no digo que llegaron inmigraciones masivas de judíos, con que un solo ruso se haya ido, mudado a Alemania y se haya apareado con los ashkenazim de la zona, ya hay sangre hazara. Porque ya hay hechos históricos que dicen que que hay judíos que llegaron a esa parte, ¿cierto? Después de los házaros. Entonces, en la conexión entonces puede ser que de cierta forma tengas razón en lo que estás diciendo. Porque un judío descendiente de Abraham haya llegado, haya estado allá en el imperio Hazar, un solo judío de todo el imperio, y se haya reproducido con uno y con la otra y con la otra y con la otra y con la otra, en esa ya de época, repente todos esos conversos tienen sangre abrámica. en esa época había más de una mujer, un hombre tenía más que una mujer, entonces, sí podría pasar eso. Y solo ponte a pensar, ¿de qué trabajaban los judíos en el siglo VII, en el siglo VIII, en el siglo IX? Muy probablemente a una de las pasiones más tradicionales del judaísmo, el comercio. A ver, siempre los judíos vivimos en zonas de conexión entre grandes imperios y bueno. ¿Con quiénes comerciaban los judíos? ¿Cuáles? Los judíos que comercian. Cuando un judío comerciaba, ¿con quién comerciaba? ¿De dónde viene la tradición de comerciar con tu propia comunidad? Un judío comerciaba con otro judío. ¿Qué quiere decir? Que había relaciones entre judíos de todo el mundo. No directas, pero habían por las rutas de comercios que se crearon. Bueno, sí, a ver, la razón del comercio es esa. Hay ciertos bienes y servicios que vos no podés producir, necesitas que alguien más lo haga. Ahora, suficiente con que un comerciante joven de esos que iba en la carreta con su padre vio a la judía chiquita allá y se quería portar mal porque viajaba todo y toda su vida era viajar. Suficiente, metiste sangre hazara en el linaje ashkenazí que ya existía. Hay que controlar a las hijas. Entonces, lo que yo digo es posible que haya sangre ashkenazí y sangre hazara combinada en lo que conocemos hoy como pueblo ashkenazí, pero no digo que el pueblo ashkenazí haya nacido de esto. ¿Qué idioma creen que ellos hablaban? Probablemente alguna lengua anterior a la turca. Eran pueblos túrquicos y todos hablaban una lengua más o menos en común, de la misma forma que tenés muchas lenguas parecidas como el español y portugués, eso en esas épocas también existía. Pero lo que es bastante sabido es que yiddish no hablaban. No hablaban yiddish, pero yo el tema de la lengua no me he puesto a estudiarla mucho, la verdad. Posiblemente. Yo creo que ellos tenían varios alfabetos, pero sí también en la lengua turca, sí por la zona donde se encontraban. Pero creo que de cierta forma como llegaron varias mezclas, tal vez sí por allí metieron un poquito del alfabeto hebreo, pero no estoy segura en eso. Yo no creo. Porque no tenemos rastros de eso. No hay rastro de que tuvieran una lengua combinada con hebraica. No, por lo menos que yo sepa. No coinciden los alfabetos, no coinciden los acentos, no coincide, ¿cómo se dice? Palabras. A ver, todo idioma tiene ciertas palabras prestadas de algún idioma muy antiguo del que casi se olvidaron. A ver, los sefaradíes ahora hablan ladino, esa lengua tiene como 1200 años de historia. Y todavía encontrás huellas del español antiguo ahí y algunas otras idiomas de la zona. ¿Cómo es que no hay absolutamente ningún registro del idioma? No, primero que todo hay registro de idioma hazaro. No, lo que no hay registro no pasó es... en la cultura, no se transmitió, ¿no? Porque son 150 años de historia. Tú no puedes crear un idioma... 50 años no es nada. Exacto, no es nada. En la historia el pueblo hazaro marcó por su importancia y por lo que hizo más, no por lo que duró. Yo supe que hay varias inscripciones, varias cosas, varios documentos que fueron encontrados de esa época. Ahora específicamente de hazaro. No hay mucha información, además de la información rusa que tenemos de ellos, no hay mucha información del pueblo. Los árabes lo nombran poco, los rusos sí hablan de ellos, pero documentos de ellos mismos no hay mucho, lo cual es raro, porque eran fuertes. ¿Creen que los házaros y los vikingos tienen algo que ver? Es muy lejano el nexo, pero sí. Estuvieron relacionados con los Rus de Kiev y los Rus de Kiev descienden directamente de los vikingos, no me acuerdo si noruegos o daneses. Pero tenés que irte 400 años para atrás, es una migración completamente distinta que no tiene nada que ver.
Estoy de acuerdo con tu opinión, la verdad. Pues teniendo en cuenta de que se sabe de que la sangre vikinga llegó hasta el norte de África y hay comunidades nativas del norte de África que son blancos, rubios, ojos azules, no descarto lo que dices. Puede ser en verdad posible. Y bueno, chicos, como ya nos quedamos sin preguntas, espero que les haya gustado el video y no olviden suscribirse.